Celebramos hoy la conversión de San Pablo. Terminamos así el octavario por la unidad de los cristianos, por el que hemos estado rezando estos días desde el día 18. Se termina en el día 25, se hace terminar con esta fecha por esta fiesta de la conversión de San Pablo, ya que San Pablo fue el que se ocupó de una manera muy especial, encomendada por Dios, para predicar a los gentiles, es decir, a los pueblos paganos, a los no judíos, al mundo entero, en definitiva, parte de los judíos del pueblo de Israel, para que se consiga con la gracia de Dios esa unidad de todos los cristianos. Una intención de primerísima importancia por la que la Iglesia viene rezando desde hace mucho tiempo. Dicho esto, vale la pena que hagamos un brevísimo recuerdo de algunas de las muchas ideas maravillosas que Pablo nos transmite. No es esto, lógicamente, un estudio, vamos a decir, amplio de toda la teología paulina, que es de una enorme riqueza y de una gran profundidad e intensidad. Yo más bien me quería limitar a algunas de esas ideas, como digo, y que nos ayuden en nuestra vida cristiana, porque de eso se trata, de incorporar a nuestra vida lo que San Pablo, con la gran inspiración del Espíritu Santo, nos ha transmitido en sus numerosas cartas. Hoy mismo, hoy podríamos decir, bueno, vamos a centrarnos, como digo, en algunas ideas importantes. Y la primera que me parece a mí que vale la pena recordar, porque al fin y al cabo todo lo que Pablo nos transmite nos tiene que llevar a vivir la vida de Cristo. San Pablo nos dice con una gran sencillez, sin miedo, diríamos, a caer en soberbia, porque es consciente de que no es mérito suyo, sino una gracia que Dios le da. Él dice, para mí vivir es Cristo. Y llega a decirnos, como sabéis, no es necesario aquí remitirnos a las cartas concretas donde recoge estas frases, llega a decirnos, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Nosotros somos cristianos, estamos llamados a imitar también la vida de Cristo, a ser otros Cristos, como el mismo Pablo nos dice. Nos hemos de preguntar, ¿yo puedo decir con sinceridad que ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí? Notamos con seguridad muchas cosas en nuestra vida que desdicen de lo que debe ser una vida cristiana. Pero eso no nos debe desanimar, más bien debe ser un estímulo para seguir avanzando, a la vez que reconocemos que posiblemente sí hay otros rasgos en nuestra vida que se parecen a la vida de Cristo, aunque todavía no sean suficientes, ni los vivamos con toda la intensidad que debemos tener. Ese ser otro Cristo nos tiene que llevar a tener los mismos sentimientos de Jesucristo. Entonces, bueno, que yo piense, si tengo yo esos sentimientos, que son sobre todo, como sabemos, sentimientos de amor, sentimientos de misericordia, sentimientos de perdón, esos son los principales sentimientos, porque lógicamente la caridad tiene que ser lo que llene nuestra vida, ya que la caridad es la máxima de las virtudes y ya que el Señor pues, nos ha enseñado a vivir ese amor a los demás como un modo imprescindible de manifestar el amor a Dios. Ese himno a la caridad que San Pablo nos recoge, la carta primera a los Corintios, y que hemos leído y meditado tantas veces, donde nos habla de cómo debe ser el amor, la caridad, que no tiene envidia, que no se engría, que no se irrita, que no se escandaliza, que tiene paciencia, que lo comprende todo, que lo perdona todo. Ahora pensemos en nosotros, cómo es mi capacidad de amar a los demás. Quizá con facilidad hacemos distingos entre unas personas con las que nos resulta más fácil y otras con las que no nos esforzamos lo suficiente. Eso también lo hacen los no cristianos. Amar a los que le aman, eso también lo hacen los no cristianos.
Nosotros tenemos que ir más lejos, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, que llegó hasta el extremo de dar la vida por aquellos mismos que le condenaban. Esto no es algo que esté al alcance de las fuerzas humanas, esto requiere mucha gracia de Dios, ¿no? Pero si le pedimos al Señor y queremos parecernos a Él, pues nos irá dando esa gracia, porque obras son amores y no buenas razones, ¿no? Porque la fe se tiene que manifestar en las obras. Aquellas cosas en las que creemos se tienen que traducir en obras de caridad, en obras de amor. Otra de las grandes enseñanzas de San Pablo, en la carta a los Romanos. La fe sin obras es una fe muerta. Si yo digo que amo a Dios, que creo en Dios, pero no se manifiesta en mi vida de cada día, pues será un poco creíble, ¿no? Incluso hasta podríamos escandalizar, ¿no? Si nos presentamos o nos consideramos cristianos y en nuestra vida no se refleja ese verdadero deseo de comprender, de ayudar, de servir, de amar al prójimo, pues tendríamos poca credibilidad como cristianos. Muchas veces lo ha dicho el Papa también, ¿no? El amor, la caridad, la misericordia es como el nervio de toda la doctrina cristiana, como el fundamento, como la mayor credibilidad de toda la vida de la Iglesia. Ciertamente ese amor a los demás puede crecer, puede ser sincero, puede ser generoso, si está apoyado en el amor a Dios, ¿no? Si no, pues tampoco tendríamos esa capacidad de darnos, de olvidarnos, de perdonar y de comprender una y otra vez. Estas dos grandes ideas de San Pablo quería recordar. La necesidad de parecernos a Jesucristo es el nervio de nuestra vida. Además, parecernos imitándole como hijos. Nos habla mucho también San Pablo de nuestra condición de hijos de Dios. Tenemos que amar a Dios como hijos, como le ama a su Hijo unigénito, al que tenemos que parecernos, como nuestro hermano mayor. La filiación divina como fundamento de nuestra vida cristiana, nuestro mejor modo de imitar a Jesucristo en su amor al Padre. Bueno, la tercera idea que quería recordar es que esto que estamos diciendo son ideas preciosas, pero que nos puede parecer como muy sublimes, como muy altas, y yo no me veo con esa capacidad, ¿no? Y San Pablo estaba como en el séptimo cielo, podemos pensar. Ciertamente, San Pablo tenía una intimidad enorme con Dios y le concedería Dios también gracias extraordinarias, sin ninguna duda. Pero a la vez no nos olvidemos que San Pablo se veía también vulnerable, podemos decir débil. Decía concretamente, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Era un aguijón, era algo relacionado con el orgullo, con la sensualidad, con la carne, no sabemos bien, pero habla de ese aguijón, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Se veía como muy incapaz por sí mismo, ¿no? Con gran sinceridad sobre su propia vida, pero el Señor le dice, te basta mi gracia, te basta mi gracia, te basta mi gracia. Acudir a la gracia de Dios, acogernos con fuerza a la gracia de Dios, cuando notemos nuestra debilidad, nuestro orgullo, nuestra sensualidad, nuestra envidia, de todos esos pecados capitales que parece que se ponen de pie y nos impiden seguir al Señor. No nos desanimemos, de ninguna manera nos desanimemos. Te basta mi gracia, acudamos al Señor con fuerza, con confianza. Todo lo puedo, diremos nosotros como San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Después de decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, ¿no? A la vez añade, todo lo puedo, parece una contradicción, no es una contradicción. La falta de fuerzas es cuando se mira a sí mismo, ¿no? La fuerza que le viene de lo alto es la que por otra parte le ayuda a tener esa actitud de gigante en su entrega por Jesucristo en tantos lugares. De modo que apoyarnos mucho en el Señor, no fiarnos de nosotros. Sabemos que tenemos los pies de barro, sabemos que podemos caer, que podemos tropezar, que podemos cometer pecados graves. Pero si queremos rectificar, si queremos recomenzar, Dios nos dará su gracia y diremos, todo lo puedo en aquel que me conforta, en aquel que me conforta. Y nos iremos dando cuenta cada vez más de la grandeza de nuestro cuerpo, de nuestra dignidad. Somos hijos de Dios, hemos dicho,
Somos, como nos dice también San Pablo, templos del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo tiene que ser templo del Espíritu Santo. Y por eso dice San Pablo que no podemos entregar nuestro cuerpo, nuestros miembros, como si fueran miembros de una meretriz, que nos debe de dar mucha pena, que debemos vencer la debilidad, la sensualidad, que no debemos dejarnos engañar por el demonio, que nos quiere apartar de Dios y presenta cosas malas, una apariencia de algún bien, cuando el pecado es el mayor mal que existe, porque quita de nuestra alma la gracia de Dios y nos hace merecedores de las penas del infierno. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, pero tenemos que decir sí a Dios y no al pecado, en cualquiera de sus formas. Y por último, tener esa seguridad que también te decía San Pablo, que tiene mucho que ver con algo que ya hemos comentado. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si yo estoy con Dios, porque Dios quiere estar con nosotros, podremos ser nosotros los que no queramos estar con Él. Si yo estoy con Dios, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Ni mis debilidades, ni el ambiente, ni las infidelidades, por muchas que hayan sido, puedo salir de esa situación, puedo vivir como un hijo de Dios, puedo y debo vivir como un hijo de Dios. Dios me está esperando constantemente. Tengo que mirarle a Él en el sagrario, tengo que mirarle en la cruz, de cerca, y darme cuenta que está ahí por mí, que me espera a mí, que no me puedo comportar de una manera insensible, mirando para otro lado. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pues vamos a encomendarnos al Señor, vamos a encomendarnos a San Pablo, que también nosotros nos convirtamos. Él se encontró esa gracia particular de Dios camino de Damasco cuando iba a perseguir a los cristianos. Y pues que para nosotros Dios sale a nuestro encuentro como a San Pablo en esa travesía desde Jerusalén a Damasco. Nuestro Damasco está en las cosas de cada día, en mi casa, en mi trabajo, en mis propias debilidades y mis propios pecados. Ahí está para mí mi Damasco, donde Dios me quiere encontrar y yo tengo que dejarme encontrar por Él. Que San Pablo interceda por nosotros y así sea.